Ya hemos conocido los primeros datos del estudio de seroprevalencia que está llevando a cabo el gobierno español en todo el país. Ven ese mapa, Canarias en blanco, una baja incidencia, una baja presencia de anticuerpos en la población canaria. Por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife es de un 2,1%, en la provincia de Las Palmas de un 1,4%. En el total de Canarias, la presencia de anticuerpos, las personas que han tenido contacto con esa enfermedad, es de un 1,8%. Un porcentaje mucho más bajo que en el resto del país. Un 5% de la población española a nivel nacional ha tenido algún tipo de contacto con esto. Eso es un poco más de 2 millones de personas. No sé si es poco o mucho, es lo que es. Las conclusiones que se han desprendido por parte de los autores del estudio es, 1, no hay inmunidad de rebaño. 2, es una validación de las hipótesis que presidieron la elaboración del plan de transición a la nueva normalidad, al plan de desescalado. Y ante la posibilidad de la apertura de las aulas ahora mismo en el mes de mayo, en la fase 2, para los alumnos menores de 6 años o las clases de refuerzo, profesores, alumnos no se ponen de acuerdo. Ya ha dicho la Consejería de Educación que no se dan las condiciones necesarias para esa apertura. Hoy lo vamos a abordar con la consejera del área, con María José Guerra, pero lo que les contamos, que tanto profesores como padres ahora mismo no se ponen de acuerdo. ¿Cómo se le explica a un niño de 6 años o de menos de 6 años que no se junten a menos de 2 metros con el compañero o la compañera? Se necesita la otra conciliación porque no vamos a dejar los hijos solos en casa. Y ayer reunión bilateral entre el Gobierno de Canarias, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, participaban el presidente de Canarias y el vicepresidente y consejero de Hacienda, y salía un titular importante de esa reunión, y es que al parecer el Gobierno español ha dado luz verde a que el Gobierno de Canarias pueda utilizar el superávit, ese dinero que ahora mismo está en los bancos. Que la ministra acepta que se utilice el superávit para compensar las pérdidas de ingresos de las instituciones canarias, ha dejado claro que habrá 2 negociaciones, una con cabildos y otra con gobierno. Y además esta tarde vamos a hablar de las rebajas de verano, porque hemos sabido ya de última hora un titular que hemos conocido, y es que al parecer, el Gobierno español ha corregido a comercio, ahí lo ven, Sanidad corrige a comercio e insiste en la prohibición de rebajas en tienda. Nosotros hoy lo vamos a abordar en este programa, pero además estaremos en directo como cada tarde, José, a las 7, en varios puntos del archipiélago. Varios puntos del archipiélago, porque como bien saben, nosotros tenemos un objetivo en estos momentos. La economía de Canarias se va reactivando y hay que apoyar al pequeño y mediano comercio de las islas, porque la economía de muchas familias canarias dependen de ellos. Nosotros vamos a proponer un reto. Ustedes se acuerdan que antes de este estado de alarma nos íbamos de ruta de las tapas por muchos lugares de Canarias, ¿verdad? Pues hoy vamos a hacer como una especie de ruta virtual para que ustedes vayan degustando esas tapas. Y eso sí, no se puede hacer ahora, no debe haber aglomeraciones e incluso hay que guardar la distancia de seguridad, es muy importante, pero podemos ir degustándolo para cuando llegue ese momento, pues llegar bien y decir, queremos esta tapa. Así que muy atentos a los 4 barrios que vamos a estar en Canarias, porque hoy nos vamos de comilona. Comenzamos por la isla de Tenerife. Nira, buenas tardes. José, nosotros estamos ahora mismo en la avenida Marítima, en el municipio de Candelaria, y a mí me gustaría que vieses cuál es la imagen a esta hora de la tarde. Como puedes ver, las terrazas están todavía vacías porque la gente se anima pues un poquitito más tarde pues a tomarse ese pisco labis. Y como bien indicabas, hoy tenemos un reto que vamos a hacer en esta tasca que estás viendo ahora mismo. La tasca La Media Luna, que abrió sus puertas en el año 2011, es típica de comida mediterránea y además también tiene algo de comida argentina. Así que te puedes imaginar la calidad de esa tapa. Estoy segura que esta tarde la isla de Tenerife ganará este reto que ha propuesto hoy BTC. Mira, lo tiene claro, que va a ganar la isla de Tenerife. Vamos a ver, porque tenemos hasta un jurado preparado. Vamos a ver si Demelsa ya tiene preparada esa tapa y ese reto. Cuéntame. Bueno, compañero, yo lo voy a intentar. Vamos a intentar tener esa tapa ideal de hoy. Estamos, mira, precisamente en el Bar Asturias, que ellos hacen unas tapas para chuparse los dedos y unos platos exquisitos.
La tapa de hoy podría estar relacionada con un plato asturiano, tiene salsa, tiene queso y escucha bien lo que te voy a decir, compañero. Cacho de tapa, está relacionado con cacho de tapa. Luego ya lo desvelaremos cuál es esa tapa rica y además la gente pues está disfrutando de su plato favorito que tanto echaban de menos en este bar. Y también al lado de este bar pues hay muchísimas cosas, además de tiendas, cafeterías, también vemos esta avenida que hay personas que pasean casi a diario para disfrutar del aire libre que por fin ya podemos. Así que después veremos todo el ambiente que va a haber aquí y también por supuesto probaremos esa tapa, a ver qué tal está. Uf, qué bien se come ahí, yo he estado ahí comiendo un par de veces, qué bien se come y me imagino que qué tapa se hará hoy en la isla de Lanzarote, pero nos vamos a la isla de La Palma hasta los Llanos de Aridane, Alba. En pleno centro estamos, José, como ves es una zona de bastantes comercios que empezarán a abrir sus puertas dentro de muy poquito. Pero yo les digo, mis compañeras están súper convencidas de que ya van a ser las ganadoras, pero yo creo que no, ¿eh? Nosotros estaremos aquí en esta tarde, la ven, en la arepera Pai Pai, en los Llanos de Aridane y van a hacernos una tapa que está... Yo ya la he probado, compañeros, y les puedo decir que el ingrediente estrella... Sí, lo he probado. El ingrediente estrella es la carne mechada. José, hoy te tengo que decir... que me ha encantado este reto, ¿eh? Sí, ¿verdad? Un pedazo de reto, pero no comas mucho, guarda para los demás, anda. Hasta ahora, Alba, nos vemos a las 7. Invitaré algo. Hasta ahora. Y ahora nos vamos hasta la isla de Gran Canaria con Edu. Buenas tardes. Buenas tardes, José. Nosotros en Gran Canaria estamos desde ya en la Plaza de España, en esta plaza que divide la avenida José Mesa y López, una de las principales zonas comerciales de la ciudad. Por ahora hay muchos negocios que se lo están pensando. Si vemos que las obras no han parado, o sea, siguen las obras a pleno rendimiento para acondicionar esta zona y pues también las terrazas que han abierto no han parado desde el lunes y por ejemplo esta que pertenece a la terraza Heiser pues tienen todo completo hasta este próximo domingo. Y para el reto de hoy yo veo a mis compañeras un poco demasiado confiadas. Creo que vamos a ganar nosotros y no por otra cosa sino porque aquí le van a echar huevos a la cosa para la tapa de esta tarde. ¿Mucho huevo, Edu? Unos cuantos lo suficiente, ¿eh? Nos vemos a las 7 de la tarde, madre mía, ¿cómo estamos hoy, eh? Hasta ahora. Ya sabes, Rebeca, se están disputando hoy la ruta de la tapa en Canarias. Y yo sé que tú te vas a ir de ruta seguro muy pronto, José. Por ejemplo, al municipio en el que vamos a estar esta tarde con los pies en la tierra. Un municipio de medianías en Gran Canaria es Santa Brígida. Y si de algo pueden pues disfrutar y presumir los atauteños es de paisajes, porque mira que tienen paisajes bonitos. Si les gusta el mundo aborigen se pueden ir a la cueva de los frailes, o si no también visitar el Drago de Barranco Alonso, que según dicen los expertos tiene más de 500 años. Y si hablamos de gastronomía, esas mieles artesanales de Santa Brígida no se las pueden perder, porque es un lugar para estar con los pies en la tierra, Rebeca. Pues luego visitaremos ese municipio en la isla de Gran Canaria. Comenzamos ya en la mesa. Pedro Guerra, muy buenas tardes. Conocíamos ayer esos primeros datos del estudio de seroprevalencia. El ministro aseguraba que sí, que la incidencia, si miramos a Canarias, es bastante baja, pero esto tiene una doble lectura. Sí, evidentemente. Hay que tener en cuenta que Canarias es una de las comunidades autónomas que mejores datos ofrece en cuanto a la penetración del virus. Por lo tanto, es obvio que eso también significa que tiene peores datos en cuanto a la inmunidad de los ciudadanos que habitamos en Canarias. Yo creo que entra todo dentro de lo previsible. Si el virus no ha penetrado como en otros lugares del país, la diferencia entre el 5% de media que hay nacional de inmunología al que hay en Canarias es bastante grande. Yo creo que es evidente que Canarias ahora mismo es una comunidad autónoma que está peor preparada que el resto para afrontar un segundo rebrote. ¿Por qué? Por eso es un toque también de atención a la ciudadanía. Claro, ojo. claro. Estamos en fase de desescalada, o sea. ¿Por qué? Pues sencillamente porque el virus no ha entrado en este territorio como ha entrado en otras comunidades autónomas. Y la Organización Mundial de la Salud ya advierte de que el virus puede haber estado o puede haber llegado para quedarse. O va a estar muchísimo tiempo con nosotros. Pepe Moreno, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rebeca? Y también hablamos muy bien de educación, porque ya hemos sabido, ha habido hoy sectorial de educación, que las autonomías descartan ahora mismo abrir los colegios en esa segunda fase para los alumnos menores de 6 años, para esas clases de refuerzo. Dice que no se garantizan
las condiciones de seguridad. Claro, yo creo que para los que no se garantizan es para los profesores, porque eso sí que tienen más, son población de riesgo y son ellos los que de alguna manera no quieren que haya este tipo de trasfriego, por así decirlo, entre menores y mayores. Pero aquí hay también una cuestión, que van a hacer aquellos que trabajan los dos, o por ejemplo en una familia monoparental, ¿qué es lo que está sucediendo? Hoy se ha celebrado esa conferencia sectorial de educación con las comunidades autónomas y han sido 6 las que han dicho que no quieren abrir el curso. Y se ha optado, aquí va a haber un conflicto de intereses, sobre todo entre las competencias del Estado y las competencias autonómicas, que son las que prevalecen, porque precisamente el Estado dice que adelante con el final de curso y en las comunidades autónomas dice que no. Por lo tanto, ¿quién va a prevalecer entre una y otra? ¿Cómo se va a hacer esto? ¿En qué comunidades se va a poder ir al colegio? Y luego en todo esto subyace también una polémica y es lo que han dicho los sindicatos de profesores, de que los chiquillos de 0 a 6 años pues que no merece la pena ir porque no están aprendiendo nada y que algunos padres lo utilizan eso como guardería. No, perdone, vamos a ver, no es como guardería, se trata de que hay que conciliar el trabajo de uno. Están escolarizados, claro, infantil, claro, son hasta infantil los para alumnos de 6 algo años. Pero para algo los mandamos al colegio, es decir, no es para que los tengan Por ejemplo, allí. Aprendiendo ya a leer, sí, Claro, imagínate. entonces, yo creo que ese es un concepto muy atrasado el que tenemos por parte de algunos de los dirigentes sindicales, ¿no? Lo estamos leyendo ya en la prensa eso, las autonomías descartan la apertura de las escuelas para niños de 0 a 6 años. Pero el Estado sí quiere, entonces, ¿qué va a prevalecer ahí? Nardi, ¿quién debe prevalecer? ¿Qué criterio? ¿El de los padres, profesores? ¿Se debe habilitar alguna medida para que se cumpla esa garantía sanitaria sobre todo? Bueno, lo primero, se han transferido competencias a las comunidades autónomas, que lo sepamos. Sí. Aquí lo que está haciendo el gobierno es coordinar acciones en base al estado de alarma. Pero yo quiero añadir una cosa, es que ni siquiera ya se llaman guarderías. No. Se llaman escuelas Sí, y por tanto de 0 a 6 años, y lo han defendido los propios profesores, los niños acuden a estos centros para educarse y que además es una edad temprana para la formación en valores y para prepararlos para la convivencia. Por tanto, yo no puedo entender y sigo sin entender la postura de determinadas comunidades autónomas y de determinados profesores que no aceptan que, en primer lugar, las familias tienen derecho a un trabajo y que sus hijos estén cuidados y educados, las dos cosas, porque es verdad que es para las dos cosas. En tercer lugar, son estudiantes, algunos de ellos que necesitan un apoyo, no son todos los estudiantes. Entonces, si por esa regla de 3 pensamos que los profesores son personas de riesgo, y entonces los médicos y los policías, oiga, vamos a entrar en razón y vamos a dar una salida a las necesidades que tienen las familias que tienen que trabajar y que no tienen con quién dejar sus hijos. Hoy se lo vamos a preguntar a la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, a María José Guerra, que va a estar en directo en este programa. Le vamos a preguntar por todas las dudas que tenemos también en torno a lo que va a pasar ahora y también de cara al próximo curso escolar. Pero Isabel Saavedra, miramos también a los titulares de la prensa que recogen ese superávit por parte del Gobierno de Canarias. ¿Se podrá usar? Así lo ha dicho el Gobierno español. ¿Esto es un éxito? ¿Sí o no? Yo entiendo que sí, se venía reclamando y que se haya por lo menos conseguido de entrada utilizar el superávit, yo creo que es un éxito. Otra cosa es cómo se utilice, porque estamos hablando de unas cantidades que, bueno, parece que hoy por hoy no dan para nada, pero estamos hablando de millones y de muchos millones. En concreto del Gobierno de Canarias son 389 millones de superávit que se pueden utilizar, así ha dado luz verde. Lo que todavía no está tan claro, Isabel, es si también cabildos y ayuntamientos van a poder usar el superávit. Eso dependerá de otra reunión que va a mantener el Ministerio con cabildos y ayuntamientos. Pero también vamos a abordar y vamos a descifrar, intentar descifrar esos primeros datos que ha arrojado el estudio de cero prevalencia. Los conocíamos ayer, lo veíamos en directo en este programa y lo vamos a hacer con un amigo de esta casa, el jefe de la sección de epidemiología del Gobierno de Canarias, Amos García, al que saludamos. Amos, muy buenas tardes. Enseguida nos vas a dar las claves positivas y no tanto de esos datos que hemos conocido para Canarias en cuanto a la presencia de anticuerpos aquí en la población. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, Amos. Enseguida regresamos y lo desciframos contigo. Hasta ahora. Hasta ahora. Hoy en BTC estará con nosotros un experto en seguridad y movilidad. Tengo una furgoneta con 9 plazas y soy quien traslada a los compañeros al trabajo. ¿Cuál es el máximo que puedo llevar? Mi mujer está embarazada y tiene que ir al hospital a hacerse las pruebas. ¿La puedo llevar en coche?
Esta y todas tus dudas las responde José Luis Sebastián, comisario principal jubilado de la Policía Nacional. BTC ayuda al ciudadano. Pues aquí seguimos en directo en BTC. Vamos a analizar con Amos García, jefe de la sección de epidemiología del Gobierno de Canarias, intentar descifrar qué arrojan esos datos, esos primeros datos que conocíamos ayer. Enseguida lo vamos a analizar contigo, pero antes, Amor, vamos a repasar los datos, sobre todo lo que tiene que ver con Canarias. Contigo, Alberto. Así es, Rebeca, el Gobierno tiene ya esa primera fotografía del paso de la COVID-19 por España y los primeros datos que arrojan no son muy alentadores en cuanto a la inmunidad de grupo, ya que tan solo un 5% de prevalencia, o sea, 2 millones de personas en España han pasado por la COVID-19. Vamos en primer lugar también a hacer un repaso por el número de personas que han participado en este estudio, casi más de 60.000 participantes. Eso sí, hay que remarcar que también se ha hecho un estudio específico insular en las islas no capitalinas, tanto de Canarias como de Baleares. La tasa de participación ha sido más de un 75% y, como he repetido, como he dicho antes, un 5% la prevalencia estimada de anticuerpos de media en la población de todo el país. Vamos a ver ahora un mapa para que se sitúe de cómo están las provincias en cuanto a esa prevalencia. Como vemos, la mayor prevalencia se sitúa en las provincias en torno a Madrid, en todo el centro peninsular, y vemos como toda la costa, también los dos archipiélagos, Canarias, se encuentra por debajo de ese 2%. Hay que decir que este estudio se ve una gran variedad geográfica, como están viendo, y hay una afección, no hay una afección, o la afección es homogénea, apenas hay diferencias entre hombres y mujeres. Vamos a analizar, como he dicho, cuáles son las provincias que tienen mayor prevalencia, para que las vean ahora. Casi todas se encuentran en el centro peninsular. Ellas son Soria, Cuenca, Segovia, Albacete y Madrid, que superan el 11% de afección, y las que menos prevalencia tienen, entre ellas se encuentran las dos de Canarias. Vemos ahí Ceuta, Las Palmas, con tan solo un 1,4%. Y vamos ahí a analizar cómo están los datos, en primer lugar, en la provincia de Las Palmas, donde de media la prevalencia es tan solo de un 1,4%. Y vamos a ver cómo están los datos por sexos también. En la provincia de Las Palmas, la afección, la prevalencia es de un 2%, y de las mujeres en la provincia de Las Palmas están solo de un 0,8%. Ahí lo estamos viendo. En total, en Canarias se han hecho más de 2.324 pruebas, de media un 1,8%, en los hombres un 2% y un 1,5%. Como decía, en la provincia de Las Palmas de media un 1,4%, y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife es un poquito más, un 2,1%, en los hombres un 2% y en las mujeres un 2,1%. Hoy Fernando Simón, en rueda de prensa, habló que los datos no son ni buenos ni malos, y que por ello hay que seguir teniendo prudencia, ya que tan solo el 5% de la población en estos momentos, según la primera ronda, está prevenido, está curado ante el virus. No es que estos resultados sean ni malos ni buenos, esto es lo que ha pasado en España, con una pequeña variabilidad, como les he comentado, pero esto es lo que ha pasado en España. Hay una importante variación entre comunidades autónomas, pero ninguna llega a tener esa inmunidad de rebaño que nos podría proteger de futuros rebrotes. Por lo tanto, todas las comunidades autónomas van a tener que entender, y toda la población de todas las comunidades autónomas vais a tener que entender, que tenemos que garantizar que seguimos controlando los contactos de riesgo. Amos García, muy buenas tardes de nuevo. Amos, este estudio, estos primeros datos que conocíamos ayer, ¿qué revelan, qué recogen exactamente para que lo pueda entender toda la población? Pues antes que nada, buenas tardes, Rebeca, y al resto de los compañeros que están ahí, compañeras que están en la mesa. Pues fundamentalmente lo que revelan es el grado de inmunes que hay a la enfermedad en estos momentos en nuestra tierra y en el resto del país, y el número de susceptibles que hay a la infección. Entonces, si me pides una valoración del estudio, automáticamente te diré la siguiente. El estudio lo que constata es el éxito de las medidas de confinamiento domiciliario que se han establecido, y el éxito también de las
recomendaciones por parte de las autoridades sanitarias de pautas higiénico-sanitarias que han posibilitado romper la transmisión del problema. En sentido negativo se puede hacer la siguiente reflexión, pero claro, tenemos un 98% en Canarias de población susceptible a padecer la infección, pero la tenemos ahora y la teníamos antes. Quiero decir, si hubiéramos tenido un número de inmunes superior al que tenemos en estos momentos, nadie es consciente de que esto significaría que también hubiéramos tenido un número de muertos superior al que hemos tenido hasta ahora, un número de hospitalizaciones superior, un número de ingresos en UCI superior al que tenemos ahora. Yo creo que es una reflexión interesante. Con medidas de promoción de la salud, con medidas higiénico-sanitarias se ha conseguido romper la transmisión y eso es lo importante. Y lo que tenemos que leer del resultado es que hay que seguir manteniendo las pautas que recomiendan las autoridades sanitarias, que es el instrumento más eficaz en estos momentos para controlar la pandemia. Y por supuesto tener claro que la inmunidad de rebaño como proyecto en estos momentos es absolutamente una entelequia. Únicamente llegaremos a ella cuando dispongamos de la vacuna. Claro, esas pautas de vigilancia van a tener que estar o seguir durante mucho tiempo, porque si no hay una inmunidad, lo decía Fernando Simón, también salvadorilla, de rebaño, esas pautas, esa vigilancia, el saber quién está contagiado y sus posibles contactos, tiene que seguir durante por lo menos bastantes meses, ¿no? Desde luego, por lo menos hasta que tengamos la vacuna. E incluso teniendo la vacuna, tendremos que seguir vigilando esta enfermedad junto al resto de enfermedades, porque esta enfermedad pasará a formar parte de la pauta de la flora normal de agentes de microorganismos con las cuales convivimos habitualmente, seguir, como hemos hecho hasta ahora, vigilando el resto de las patologías transmisibles. Pero por lo menos hasta que esté la vacuna disponible, que es el instrumento de control poderoso que vamos a tener contra la pandemia, lo que tenemos que seguir haciendo es cumpliendo escrupulosamente las medidas de higiénico-sanitarias que nos recomiendan desde las autoridades sanitarias, que han tenido ya mucho éxito, que han tenido un éxito evidente y lo demuestra el estudio de cero prevalencia. Pues hay que seguir en esa dinámica, ser consciente de que seguimos en pandemia, la pandemia no ha acabado, seguimos en pandemia y por lo tanto hay que cumplir escrupulosamente y con responsabilidad y solidaridad, tal como hemos cumplido de manera magnífica el aislamiento domiciliario, en esta nueva fase en la que ya podemos empezar a recuperar parte de nuestro tiempo perdido, seguir cumpliendo las medidas recomendadas. Claro, Amos, con estos datos vamos a poder articular una sociedad económicamente viable que se vaya recuperando esa actividad comercial para a la vez garantizar esas medidas sanitarias, el que no suban los contagios. Deberíamos poder, de hecho ha habido un cambio importante desde que nos metimos en fase 0 a que nos hemos metido en fase 1, ha habido un cambio importante y lo fundamental es ser conscientes de que todo es posible si asumimos de manera escrupulosa las medidas de recomendación que se hacen desde las autoridades sanitarias. Evidentemente no va a ser igual que antes, no vamos a tener la misma vida que teníamos antes de la pandemia, por lo menos hasta que tengamos la vacuna, pero es bueno que haya un cambio en lo que es nuestro comportamiento social, es bueno que por fin tengamos claro que hay que lavarse las manos, es bueno que lo tengamos claro, es bueno que tengamos claro que en determinadas situaciones hay que mantener la distancia física entre las personas para evitar los contagios. Es bueno que tengamos claro que hay que estornudar en el codo. Es bueno que tengamos claro que hay que usar pañuelos desechables de un solo uso y tirarlos a la basura inmediatamente después. Es bueno también que tengamos claro que hay que limpiar y desinfectar todas las zonas comunes de paso. Todos esos cambios que van a formar parte irremediable de nuestra vida futura, de nuestra normalidad diferente, es bueno que los tengamos presentes. Perdón, es que, bueno, estos datos se reflejan justamente en una sociedad abierta como es la nuestra, que es muy del exterior, de recibir a gente, de que tenemos la mitad de la población, porque la otra mitad son los turistas y no están viniendo. Es decir, estos datos no nos pueden llevar a un engaño, porque sí, nosotros lo estamos cumpliendo, pero no podemos estar así toda la vida. Tenemos que empezar a recibir a gente. Los primeros casos que tuvimos aquí de esta enfermedad, los tuvimos precisamente por gente que venía. ¿Qué va a pasar el día que esto se abra? Porque ese es el temor que tenemos ahora. Sí, es cierto, los primeros casos que tuvimos, y es evidente por ser una comunidad autónoma receptora de miles de visitantes, fueron precisamente en turistas.
pero yo creo que es conveniente reforzar la idea siguiente. Somos los que tuvimos los primeros casos en todo el país y sin embargo hemos controlado la situación de una manera bastante favorable en relación a otras Claro, porque comunidades nos cerramos, autónomas. porque le dimos a los nuestros, le dimos a los que estaban aquí que se fueran. Es que ahora estamos solo nosotros. No solo por eso, sino también porque afortunadamente los esquemas de seguimiento de casos y de controles se hizo de manera absolutamente rigurosa. Y lógicamente hay que ser también consciente de que cuando se pueda abrir las comunicaciones, cuando nos empecemos a recibir visitantes, será porque en esos países también se ha producido un cambio en relación a la posibilidad de contener la pandemia. Si no van a venir, porque no los van a dejar venir. Si los empiezan a dejar venir, como nos pasará a nosotros, si viajamos, es porque el perfil ya de control de la pandemia que existe en esos países de origen de nuestros visitantes, así como en el nuestro, ha mejorado considerablemente. Isabel. Hola, Amos, buenas tardes. Hay una cosa que es un poco esquizofrenógena, ¿no? Nos dijeron que nos encerráramos para no contagiarnos. Ahora nos hemos encerrado, no nos hemos contagiado y ahora nos dicen que qué horror porque no nos hemos inmunizado. Por buscarle un lado bueno, no sé cómo lo ves tú, ¿no? Está claro que el nivel de letalidad, de mortalidad es muy bajo, ¿no? Teniendo en cuenta que un 5% a nivel de España o un 2% a nivel de Canarias estaría infectado. ¿Cómo lo valoras? No, lo valoro como tú has dicho. Es verdad que hay algunas recomendaciones que forman parte, curiosamente, de lo que pueden ser una aparente contradicción, que simplemente es el resultado de la incertidumbre que hay ante un microorganismo nuevo que se incorpora en una sociedad como la nuestra. Yo creo que lo importante es lo que tú acabas de decir. Si tenemos un 1,5% de susceptibles es porque hemos parado la pandemia. Y ese es el lenguaje positivo que tenemos que tener, es porque la hemos parado. Si el número de inmunizados hubiera sido superior, el número de muertos hubiera sido superior claramente, porque hubiéramos tenido más casos. Y desde esa perspectiva hay que evaluarlo en sentido positivo. A pesar de tener una proporción de susceptibles del 98%, no tenemos casos, hemos controlado el problema. Y eso es tremendamente positivo. Y es el discurso que creo que debemos evaluar en el sentido de que, caray, las medidas de intervención que se han adoptado han sido muy potentes, han conseguido romper la transmisión y hay que seguir en esa línea, y ya que vamos a empezar a abrir aspectos básicos en el funcionamiento económico de nuestra comunidad, ser consciente también de que cuando se abren las fronteras, que es una cosa que lógicamente nos preocupa a los profesionales sanitarios y también preocupa porque es un elemento clave en el desarrollo de nuestra economía, cuando nos visiten cuando puedan visitarnos ciudadanos de otros países, es porque en los países de orígenes también han controlado la pandemia, si no, no van a venir. Claro. Me gustaría comentar un titular contigo que estamos leyendo en La Vanguardia. Amos, proponen infectar a jóvenes sanos con el coronavirus para estudiar vacunas. Dicen que la idea aceleraría la investigación con un riesgo asumible. ¿Qué te parece, Amos? Vamos a ver, eso no es nuevo, eso es algo que se hace con numerosas vacunas en un perfil razonable, y luego agilizaría la posibilidad de contar con una vacuna y aumentaría la eficacia de la misma. Eso no es una medida novedosa en lo que es la producción, el sistema de producción de la vacuna, y lógicamente se requieren unas condiciones especiales, lógicamente de aceptación. Yo he participado en algunos ensayos clínicos de alguna vacuna hace muchísimos años. Cuando era joven he participado como usuario receptor de vacunas de este tipo. Y no es nuevo, y me parece que eso no podemos entender que sean cobayas humanas, Amos. Eso no son cobayas, estás experimentando con personas al final. Pero precisamente primero si el proyecto pasa al ser humano es porque ha tenido un estudio previo en animales, fundamentalmente en primates, que demuestra que el efecto sobre la seguridad, el efecto que garantice la seguridad del producto y también no solo la seguridad sino la eficacia, nos permite cierta tranquilidad a la hora de poder enfocar el examen en humanos. Es que hay una experiencia previa en animales de características similares al hombre que nos dan una seguridad. Si no, evidentemente, si no hubiera esa seguridad, sí que sería un desastre realizar ese tipo de intervenciones. Vamos, por último, tú lo has recalcado mucho aquí en este programa, que no nos relajemos,
que tú has visto imágenes estos días, bueno, son poquitas, contadas, de personas que a lo mejor no cumplen con estricto cumplimiento, valga la redundancia, las medidas de seguridad, esa distancia social, las medidas de higiene, que es fundamental en este proceso de desescalada para que sigamos igual de bien. Efectivamente, son fundamentales. Yo entiendo, yo creo que es lógico que después de llevar casi 2 meses encerrados en nuestro domicilio, la necesidad imperiosa de volver a recuperar parte de lo que era la normalidad con la que convivíamos antes hace que determinadas personas, en determinados sectores, pues no se tenga claro un elemento que es clave y que afortunadamente tiene claro la mayoría de la ciudadanía, que seguimos en pandemia y que por lo tanto no podemos bajar la guardia, porque el microorganismo sigue ahí, sigue en las personas, sigue ahí, y por lo tanto tenemos que seguir implementando medidas que garanticen que no vamos a volver a la casilla de salida. Entonces es fundamental respetar la distancia física, es fundamental insistir en el lavado de manos, etcétera, etcétera, porque si no, si nos detencionamos, mal asunto. Nos quedamos siempre con ese mensaje y lo recalcamos y lo reiteramos en este programa. Amos García, jefe de la sección de epidemiología del Gobierno de Canarias, como siempre. Muchísimas gracias, amigo. Un abrazo. Nada, muchísimas gracias a todos ustedes. Un placer, Rebeca. Gracias. Nosotros seguimos porque son las 5 ya de la tarde en Canarias. Vamos hasta la redacción, última hora de la COVID-19. Alberto. Tercer día consecutivo, Rebeca, en Canarias sin ningún fallecido. Es la nota positiva que nos deja a esta hora la actualización de la Consejería de Sanidad en cuanto a la COVID-19. El total de casos acumulados, 2.280, tan solo 5 en las últimas 24 horas. Las altas han subido hasta las 1.506 y los casos activos, 623, 10 menos en las últimas 24 horas. Vamos ahora con los datos a nivel nacional y es que hoy se ha registrado un repunte en los fallecidos. Hemos superado los 217 en las últimas 24 horas. Hacemos también un repaso por cómo están a nivel nacional. Más de 229.000 casos acumulados desde el comienzo de la pandemia. Hoy 506. El caso de curados sigue subiendo. Las altas médicas hasta las 143.000. Más de 2.500. Y como he dicho, hoy ha habido un repunte en el número de fallecidos. Los casos activos siguen bajando por debajo de los 59.000. Sobre este repunte hizo alusión Fernando Simón y es que se refiere, la mayoría de estos casos de fallecidos son en la comunidad de Cataluña y hay que ver si son de días anteriores. Atentos. Este repunte se debe principalmente a una única comunidad autónoma que ha hecho una notificación importante de nuevos fallecidos. Estamos ahora mismo también trabajando con la comunidad para identificar las fechas de fallecimiento y poder valorar si realmente son nuevos fallecidos o a lo mejor han sido problemas de retrasos en la actualización de las fichas de evolución clínica de los pacientes. Estos datos es cierto que son un poco extraños respecto a lo que observamos estos días, pero hasta que no podamos valorarlos con un poco más de cuidado tenemos que tener prudencia a la hora de hablar de ellos. Y volviendo a Canarias, ayer la Consejería de Sanidad, el consejero Julio Pérez, entregó al Ministerio de Sanidad la documentación para que el Hierro, La Gomera y La Graciosa pasen a la fase 2. Y es que si atendemos a los datos epidemiológicos de los últimos meses o semanas, en el Hierro llevan ya más de 2 meses sin que se registre ningún caso. En la isla de La Gomera desde el 12 de abril, ya más de un mes, y en La Graciosa no se ha registrado ningún caso desde el comienzo de la pandemia. Por ello, queremos explicarles qué se puede hacer y qué no en la fase 2, que en principio, según si lo aprueba mañana el Ministerio de Sanidad, entrarían el próximo lunes 18 estas 3 islas junto a Formentera en las Islas Baleares. Comenzamos con los locales de restauración que ya podrían abrir sus mesas, el interior de sus mesas, eso sí, no se podría con el servicio de barra y eso sí sería con un aforo limitado de 1/3. Hay que recordar que las discotecas y bares nocturnos no se abrirán de momento en la fase 2. Vamos ahora con la apertura de centros o parques comerciales. En este caso, los centros comerciales, el aforo estará limitado a un 40% y estará prohibido el uso de zonas recreativas o áreas recreativas también. ¿Qué pasa con los mercadillos y mercados al aire libre que ya estaban abiertos con un aforo reducido en la fase 1? Pues se amplía ese aforo en estos mercadillos. Vamos ahora con las autoescuelas y academias, centros de formación que empiezan a abrirse poco a poco. ¿Qué más aspectos
se podrán hacer en la fase 2. Vamos ahora con educación, un tema que a muchos les preocupa. En esta fase se volverá a abrir de manera voluntaria para los alumnos de cuarto de la ESO, segundo de bachillerato, segundo de grado medio y de FP, de grado medio y de grado superior, para repasar, ya que ellos tienen exámenes como los de segundo de bachillerato, los exámenes de acceso a la universidad. También vamos a hablar en el tema de educación, que los niños de 0 a 6 años, los padres pueden dejar a estos niños si acreditan que tienen que trabajar. Otro tema, ¿qué más podemos hacer? Se reabren los cines, los teatros, auditorios y espacios similares en esta segunda fase, eso sí, con una limitación de un aforo de 1/3. También se podrán visitar monumentos, espectáculos culturales, eso sí, con menos de 50 personas en espacios cerrados. Y otros aspectos que también les pueden interesar a ustedes. ¿Qué pasa con el turismo? Pues se amplía a grupos. Ya se podía hacer turismo activo y de naturaleza en la primera fase. En esta fase 2 se amplía el número de personas que lo pueden llevar a cabo. ¿Y qué pasa con las ligas profesionales y no profesionales federadas? Pues se volverá a los entrenamientos. Además, se podrán celebrar campeonatos profesionales con partidos, eso sí, siempre a puerta cerrada o con limitación de aforo. Los lugares de culto que en la fase 1 estaban al 30%, en esta fase 2 pasan al 50%. Y las bodas y velatorios también se amplía el aforo. En la primera fase, en los velatorios y en los entierros tan solo se podían 10 personas, ahora se amplía ese aforo. Y también se reanuda la caza y la pesca deportiva. Ayer, Casimiro Curbelo, el presidente del Cabildo de La Gomera, hizo referencia a la posibilidad de que su isla, junto a La Graciosa y El Hierro, entren en la fase 2 el próximo lunes. Y yo creo que es razonable. Hay que tener en cuenta que nosotros no hemos mantenido ningún tipo de contagio, ni El Hierro, ni La Gomera, ni La Graciosa. Lo propio está pidiendo Formentera en Baleares y, por tanto, yo he visto que la desescalada se ha hecho con una gran responsabilidad ciudadana, manteniendo el rigor y los protocolos correspondientes, la higiene necesaria. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos. Lluís Serra, portavoz del Comité Científico que asesora al Gobierno de Canarias, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública. Muy buenas tardes, gracias de nuevo por estar con nosotros. Lluís, estas tres islas, El Hierro, La Gomera, La Graciosa, ¿el lunes podrían estar en la fase 1, en la fase 2, perdón, deben estar en la fase 2? Deben estarlo. Vamos, no se puede asegurar con toda seguridad, pero tienen que estarlo porque los indicadores son excelentes y, como decía el señor Curbelo, la responsabilidad, cómo ha demostrado la población su grado de responsabilidad, la coherencia, ha sido ejemplar y, por tanto, nada que objetar, absolutamente nada. Pues iba a preguntar si hay algún criterio, algún parámetro que podría echar para atrás el que entrasen en la fase 2. Sinceramente no, porque además, desde el otro punto de vista, el resto de las islas están progresando adecuadamente también y, por tanto, no hay ninguna alarma dentro de la propia comunidad autónoma y yo pienso que sinceramente no hay ningún parámetro en contra. Esto significa, ellos que van por delante en la fase 1, que se está haciendo bien por parte de la población. Se está haciendo muy bien, yo creo que hay que felicitarlos, ¿no? Así como en algunos sitios, en las Islas Mayores, sobre todo Gran Canaria y Tenerife, hemos visto algunas cosas que nos han gustado mucho en las islas, estas tres islas menores. El comportamiento de la población ha sido realmente ejemplar. Pepe le pregunta, Pepe Moreno. Buenas tardes, don Luis. De todas maneras, lo que sobresale es que todo el mundo se está comportando y yo entiendo que también la enfermedad haya pasado a un estadio nuevo, ¿no? Está haciendo mucho más calor, estamos en una situación en donde todos estamos un poco ansiosos, quizás por eso se han producido esas escenas que no le han gustado del todo. ¿Pero usted cree que esto se puede mantener? Es que, mire, oyendo algunas de las cosas que se pueden hacer en la fase 2, ¿no? Por ejemplo, el turismo activo. Las empresas de turismo activo ya se pueden ampliar el número de grupos, pero es que no hay grupos. Es que esa gente vive de los que vienen de fuera y no está viniendo nadie, no está llegando nadie. Entonces, es un poco ir adelantando fases, pero no tenemos el material que son la gente para poderlas llevar a cabo. Entiendo yo, ¿eh? Esto es una apreciación muy de andar por casa, que seguramente usted, que es catedrático, sabe mucho más que yo de esto. Pero no sé mucho más que usted al respecto, pero sí le puedo decir es que en la medida en que todas las islas estemos en fase 2 y se nos permita
el poder viajar entre islas, el que la población pueda trasladarse de una comunidad autónoma. De alguna forma podremos empezar a hacer turismo, digamos, dentro de las islas y a activar estos mecanismos de deporte, digamos, de turismo de grupo, etcétera, ¿no? Y en cualquier caso, bueno, yo pienso que también el que se autorice no significa que se tengan que realizar forzosamente en un periodo de tiempo corto, sino que hay que ir preparando y hay que ir activando un poco la oferta para que la gente se vaya poco a poco apuntando, ¿no? Y desde luego lo que más tardará es el turismo exterior, esto es evidente. Pedro. Señor Serra, buenas tardes. Por cómo se ha comportado la pandemia en Canarias y por cómo se está comportando la población en estas fases diferentes de desconfinamiento, ¿en cuánto tiempo cree usted que Canarias puede estar en la nueva normalidad de la que tanto se habla? Hombre, yo pienso que la nueva normalidad tendría que estar a mediados de junio, ¿no? Aproximadamente. En principio, entre las 2 primeras semanas de junio ya podría estar perfectamente. Si no hay nada en contra, ¿no? Porque también tenemos un cierto temor, ¿no? Ante a veces es ligereza con que la gente se está tomando no la gente, no, algunas personas están tomando este desconfinamiento y algunos incidentes con algún avión, etcétera, pero en general yo pienso que vamos a ser muy positivos y pienso que estamos en buen camino. Yo espero que no haya brotes, no tanto por el calor, por la propia dinámica del virus y porque bueno, también estamos manteniendo las distancias que le hacemos al virus mucho más difícil la propagación. En general lo estamos haciendo bien. Luis, una de las actividades que ya se van a permitir en la fase 2 es, por ejemplo, la apertura de los gimnasios para que haya ya actividades en grupo. Ahora se permiten en esta fase 1 el que uno pueda contratar una actividad, un entrenador personal, una clase individual. Nosotros estamos en un gimnasio para ver cómo se están preparando ya para la apertura, para entrar en esa fase 2. Willy. Buenas tardes, pues en esta fase 1 lo que ha abierto también son los gimnasios con algunas características muy distintas a como habrían antes. Buenas tardes, gracias David. Buenas tardes. ¿Qué es lo que hay que hacer para entrar al gimnasio? Lo primero que hace. Ok, para ahora cuando los clientes entran, la primera cosita es just desinfectar las manos. En principio, desinfectar aquí. Y aviso también a los clientes si quieren entrar con su material, está bien. La segunda es limpiar la plantilla de pie. Aquí. Desinfectar la suela. Desinfectar la suela y seco los pies ahí. Si puede entrar. Okay. Vale. Una vez dentro, ya iríamos a los aparatos. ¿Cuántas personas pueden venir ahora a las clases? Bueno, para ahora solamente uno. Una persona por hora. Exactamente. Llamar nosotros para cita previa y la puerta está cerrada. Puede entrar, entrenar y salir después. David, veo que también están cerrados los vestuarios. Los vestuarios cerrados, totalmente cerrados por ahora. No pueden entrar ahora. Queda cerrado. Vale. Entramos ya en el gimnasio y vemos a la cliente. Aquí, la zona azul aquí. Para entrenar, los clientes dentro de la zona azul y nosotros fuera. O sea, tú como entrenador personal nunca entrarías en la zona azul, siempre mantendrías la distancia de seguridad y estarías en la zona verde. Sí, exactamente. Sí, cada cliente también ha de desinfectar todo antes y después los clientes y preparar el material para el siguiente cliente. Para el siguiente cliente que venga. Venga, y el día 25, que creo que ya abres para todo el público, ¿cómo lo tienes distribuido? Bueno, a partir del 25, separado de suelos marcados con conos para cada persona a tu sitio. Okay. Máximo personas aquí, 6 personas en 200 metros cuadrados. Hace muchos metros cuadrados, veo que está todo separado por conos. Cada separación de esta sería el hueco donde estaría una persona. Exactamente, exactamente. El centro para el entrenador y 6 personas para el círculo aquí. Vale, y aquí vemos unos aparatos, entiendo que estos serán... De cada persona su material, entonces no mezclan los circuitos, tú tienes tu material solamente, después de la clase quita el material, cambio por nuevo material desinfectado por el próximo grupo. O sea que la persona que venga o las 6 personas que estén tendrán su propio material que será desinfectado después de cada clase
y le darás uno nuevo. O sea, clase y después 30 minutos para desinfectar todo el material antes de la próxima clase empieza. ¿Y la gente está viniendo? Sí, por hora de organizar sus citas, sus horas y todo, casi lleno ahora. Está lleno ahora. Pues muchísimas gracias, enhorabuena y esperemos que la gente siga viniendo, pero siempre tomando esas medidas de prevención que son muy necesarias en este momento. Sí, es muy importante ahora, fundamental ahora. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Willy. Y David, la verdad que David lo ha explicado muy bien. Señor Serra, lo que sí que está quedando patente ahora mismo es que nos estamos adaptando a una nueva vida, algo que no conocíamos, porque a medida que vamos pasando de fase tenemos que adoptar pues, un tipo de medida distinta, esa seguridad, la higiene que siempre prevalece, pero al gimnasio de una forma diferente, al supermercado de una forma distinta. Viajar también ya no es lo mismo que antes, es una nueva vida para todos. Sí, es una vida que nos está determinando un poco este virus, una adaptación que posiblemente durará un cierto tiempo, 1 año, 2 años, o quizá perdurará en nosotros mucho tiempo si aparecen nuevos virus, pero en cualquier caso es algo que veíamos en los países asiáticos, ¿no? Veíamos cómo se enfrentaron a otros virus en el pasado y que nosotros no tuvimos la necesidad de pasar por ello hasta ahora, ¿no? Pero realmente puede volver a pasar en el futuro y por tanto de alguna forma tiene que quedarse un poco estas normas de comportamiento para que podamos sacarlas del cajón en cuanto sea necesario. Isabel Saavedra. Hola, buenas tardes, doctor Serra. A mí me gustaría, porque me ha parecido entender que en la fase 2 podría ocurrir que ya se pueda viajar entre islas más allá de las circunstancias excepcionales. En ese caso, coincidiríamos el 25 de mayo, las islas que ya entran el próximo lunes con el resto. ¿Usted eso lo ve factible? Más que nada por volver al hilo de Pepe Moreno, en el sentido de que estas 3 islas, si no volamos el resto de Canarios, no tienen nada que hacer, o sea, viven de eso. Claro. Un poco esta es la razón, ¿no? de reclamar este espacio único en Canarias, pero para ello tienen que subir a la fase 2 las 5 islas restantes. Y por a eso tanto, me refería, todavía, sí. Claro, nos queda este paso, ¿no? Que no es factible, pero no es tan evidente, ¿no? Y por tanto habrá que llegar a este punto y llegado a este punto yo creo que será lo lógico y negociar este espacio canario único, ¿no? Que podamos viajar entre islas. Pinardi. Doctor Serra, se está hoy dando a conocer una serie de datos respecto a quienes están contaminados, quienes no, los porcentajes, etcétera. Uno casi llega a la conclusión, con ese análisis que se ha hecho, de que sería bueno que todo el mundo estuviera contaminado, cosa que todos entendemos que no, que por eso son los espacios, las distancias, etcétera. Ya en el Reino Unido lo dijo el que era su jefe de gobierno y después además cayó enfermo con el coronavirus. ¿Usted no entiende que esa información que se está dando ahora respecto a que deberíamos tener mucho cuidado porque hay un porcentaje elevado de no contaminados contagiados nos puede dar lugar a problemas? Yo creo que no, yo creo que hemos evitado muchas muertes y por tanto lo lógico es que lo hagamos bien en la segunda oleada, ¿no? Lo que está claro es que esto nos ayuda a conocer la enfermedad, que es lo que suponíamos. Han enfermado, se han contagiado unos 40.000 canarios. De estos ha habido aproximadamente 2.000 y pico que han sido detectados por PCR, un 5, un 6%, 7%, y han fallecido un 0,23%, 0,03%. Y por tanto, estos son los datos de la enfermedad, ¿no? No es una enfermedad que sea muy grave, pero es arrolladora porque nos pasa por delante y cuando afecta a personas mayores es letal, ¿no? Pero es una enfermedad que la tenemos que ver en su perspectiva. 40.000 canarios que se han infectado y de estos han fallecido pues 150 aproximadamente, ¿no? Estas son las cifras y por tanto la letalidad no es tan grande como nos dibujaban en principio las estadísticas. Y una última, ahora que se está debatiendo muchísimo si los alumnos deben volver a las aulas, aquellos que se los permiten, por ejemplo, los menores de 6 años, aquellos que quieran recibir clases de refuerzo ya en la fase 2, ¿usted es partidario? Porque tanto profesores como la propia consejería aseguran que a lo mejor no se dan las condiciones necesarias, pero para los padres, para la familia, esto es fundamental.
Esta es una decisión, obviamente, corresponde a la Consejería y al Gobierno, pero desde el punto de vista del Comité Científico, nosotros somos más bien partidarios, en la medida de lo posible, de restablecer las clases, pero con, digamos, aforos limitados, ¿no? 1/3 del aforo de la clase. Y esto permitiría volver a la normalidad a muchos padres y muchas familias que de otra manera no podrán volver a trabajar, ¿no? Y por tanto es algo que se tiene que empezar a organizar y a procurar de la forma en que... Pues ya ves, los científicos partidarios de que los alumnos, ese tercio del alumnado, vuelva a las aulas. Luis Serra, portavoz del Comité Científico que asesora al Gobierno de Canarias, también catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública, como siempre. Un abrazo grande, nos vemos. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Nosotros seguimos. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, vamos a ir a publicidad, enseguida regresamos con toda la actualidad aquí en BTC. Hasta ahora. Hoy en BTC estará con nosotros un experto en seguridad y movilidad. Tengo una furgoneta con 9 plazas y soy quien traslada a los compañeros al trabajo. ¿Cuál es el máximo que puedo llevar? Mi mujer está embarazada y tiene que ir al hospital a hacerse las pruebas. ¿La puedo llevar en coche? Esta y todas tus dudas las responde José Luis Sebastián, comisario principal jubilado de la Policía Nacional. BTC ayuda al ciudadano. Aquí seguimos en directo, vamos a hablar de las rebajas. ¿Qué va a pasar con las rebajas? ¿Las pueden llevar a cabo también las pequeñas y medianas empresas? Fíjense lo que anunciaba el Gobierno hace tan solo unos días, así lo recogía la prensa. El Gobierno prohíbe las rebajas en las tiendas. ¿Para qué? Para evitar aglomeraciones. Ese era el motivo por el que se prohibían, pero justo Comercio automatizaba esa prohibición de las rebajas y decía que se podrían hacer descuentos siempre que se controlara el aforo. Esa fue la matización que se hizo desde Comercio, pero justo hoy hemos conocido este siguiente titular, y es que el Ministerio de Sanidad ha corregido ahora a Comercio e insiste en la prohibición de las rebajas en tiendas, donde Diego, y ahora mismo no hay rebajas, Pepe, para los pequeños y medianos empresarios. Me parece un disparate total con un argumento muy poco sólido. Las rebajas tienen que ver con los precios. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con que se prohíban las aglomeraciones y que se cumplan las normas que están pautadas en este plan de desconfinamiento. Pero ¿qué tiene que ver eso con prohibir los precios? Yo es que creo además que aquí, yo no sé dónde está el criterio científico, que dicen que es el que han estado a lo largo de todo este tiempo imponiéndose. ¿Dónde está el criterio científico? ¿En lo de sanidad o en lo de comercio? Y luego nos olvidamos de dos cosas fundamentales. Una, que todos estamos de alguna manera cumpliendo para entrar a comprar con una cola, con un protocolo para poder acceder a la mercancía. ¿Pero qué tiene que ver el criterio científico con esto? Porque es una cuestión única y exclusivamente de precio. Yo creo que alguien tendrá que poner las medidas, ¿no? Y por otro lado, no tenemos perra. Pero si es que la mayoría de los que están hoy parados o que están en un ERTE no han cobrado todavía. Y si han cobrado el 70% de su base de cotización. No hay perra. ¿Qué están esperando? Y por el otro lado, si miro a los comerciantes, tienen una cantidad de mercancía acumulada que tienen que pagar de alguna manera y que tendrán que sacarla, y por eso iban a poner. Y luego la tercera, que ya es el rimbombante en toda esta historia, es que no se permiten esas rebajas en las tiendas físicas, pero sí en Internet. Oiga, que nos están obligando a los ciudadanos a que tengamos que cambiar además nuestra manera de comprar. Yo tengo la sensación de que quien ha estado por parte del Gobierno alentando este tipo de debate es la misma persona que dijo hace 2 semanas que se permitía la salida de los niños para ir a los supermercados y a los bancos, ¿no? Tengo la sensación que es la misma cabeza pensante. Porque... ¿Dónde estaba el comité científico? ¿Cuando dijeron que fueran a los supermercados y a los bancos, o cuando los dejaron salir a la calle sin más? Pero Pepe, ¿qué tiene que ver el comité científico con las rebajas? No, yo me estoy refiriendo a lo que ellos dicen. Ellos dicen que están siguiendo este tipo de criterios porque lo dice un comité científico, ¿vale? ¿Cuál era el comité científico que dijo? ¿Que podían ir a los bancos y a los supermercados, o dijo el comité científico que podían salir a la calle sin más? Es que yo quiero saber cuál de las dos decisiones atiende a los criterios científicos. Vamos a preguntarle al director general de Comercio del Gobierno de Canarias, David Mille,
Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. La imagen que todos tenemos de las rebajas es de aglomeraciones. ¿Es posible una rebaja sin que se dé un número importante de personas que acuda a ese comercio para beneficiarse de los descuentos? Hola, buenas tardes. Bueno, yo, estando de acuerdo en el fondo con todo lo que han comentado ahora, yo estoy convencido de que en los próximos días el Ministerio aclarará esta aparente divergencia existente pues entre Sanidad y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ¿no? Porque hay una cosa que está clara. Habrá que determinar si se pueden cumplir las normas establecidas, es decir, aforo limitado al 30%, distancia de seguridad mínimo de 1 metro, medidas de higiene en los comercios, manteniendo la libertad del comerciante para establecer los precios de sus productos, porque hay que tener claro una cosa, la norma que se publicó el sábado no ha derogado ni ha modificado la ley de ordenación del comercio minorista que establece la libertad de rebaja. Interpretaciones hay muchas, esperemos a que el Ministerio en los próximos días defina de forma clara lo que se está limitando, pero también creo que es importante, insisto, a expensas de lo que el Ministerio diga en los próximos días, diferenciar lo que es la rebaja de lo que son las actividades de promoción de la rebaja. Es decir, una cosa es que en el interior de su establecimiento el comerciante, siempre y cuando respete el 30% de aforo, siempre y cuando respete las distancias de seguridad y las medidas de higiene que han venido siendo establecidas, tenga libertad para establecer los precios de sus productos, y otra cosa es que lo que se limita es la promoción de esas rebajas, que es lo que provoca afluencia masiva a los establecimientos. Es decir, cuando la gente va, por eso de alguna forma... Pero si no se promocionan, los ciudadanos, ¿cómo van a saber que esa tienda, que ese comercio tiene descuento? Efectivamente, efectivamente. Ustedes en Canarias son partidarios de que la pequeña y mediana empresa, esos comercios que ya han abierto sus puertas, puedan llevar a cabo rebajas. No olvidemos, es un importante volumen de negocios para ellos. Sacan el stock de mercancía que tienen. También se beneficia al consumidor. Nosotros de lo que somos favorables es de que se cumplan estrictamente los protocolos y las medidas de seguridad que eviten contagios. Mientras esos protocolos se cumplan estrictamente, todo lo demás que esté permitido por esos protocolos entendemos que debe poder realizarse. A ver, Pedro. Señor Mille, yo creo que al final de lo que se trata es de aplicar un poquito el sentido común. ¿Cómo que se debería prohibir la promoción de las rebajas? ¿Qué tiene que ver eso con la pandemia? Lo único que tiene que ocurrir es que en los locales se cumplan las normas sanitarias que están impuestas. Pero ¿cómo que no lo puede promocionar? ¿Cómo que no se pueden hacer rebajas? ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? No, yo lo que he dicho no es que yo esté a favor de que se prohíba la promoción. Yo lo que he dicho es que lo que se interpreta de la norma, por lo menos así lo interpreto yo desde el punto de vista jurídico, es que lo que se está prohibiendo es la actividad de promoción de las rebajas, que es una actividad que está prevista y está regulada en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Evidentemente, insisto en mi postura. Si el comerciante es capaz de garantizar las medidas de seguridad y las medidas de higiene y las medidas preventivas que han sido establecidas, además, no olvidemos, por protocolos exigidos tanto por el Ministerio de Sanidad como por el Ministerio de Industria, que ha publicado en su página web. Entendemos que se van a hacer rebajas, pero no se van a llamar rebajas. Por tanto, el consumidor se va a perder un poco. Pero aquí en Canarias, las asociaciones comerciales, ¿qué dicen? ¿Qué piden? Evidentemente, las asociaciones del pequeño comercio, del comercio de proximidad, obviamente no hace falta explicar que necesitan sacar todo ese stock que tienen acumulado. Eso está claro, principalmente en el sector textil, que como ustedes saben, se adelanta la compra de stock y ese stock lleva acumulado desde la declaración del estado de alarma. Por lo tanto, es obvio que el sector del pequeño comercio necesita tener libertad para, en función de su propia estrategia comercial, poder darle salida a todo ese stock. Pero entonces... Usted dice que el stock se ha acumulado más porque no ha habido actividad comercial durante esta semana, durante 2 meses. Entonces, la gente no ha acudido a las tiendas, esa mercancía no se ha podido vender, el stock se acumula. Es necesario que saquen esa mercancía, y más teniendo en cuenta que es la campaña de verano. Luego vendrá la de invierno, la ropa, el calzado ya no es el mismo, Pepe. Y además, a mí lo que me gustaría saber, don David, ¿usted qué va a decirle a los comerciantes? ¿El gobierno de Canarias qué propuesta hace?
Mire, el Gobierno de Canarias, la propuesta que hace, en primer lugar tenemos que dejar claro que ahora mismo con desde la entrada en vigor del estado de alarma, nosotros lo único que podemos hacer, como ustedes saben, es asumir y cumplir con las directrices que en cada momento marque el Ministerio de Sanidad, que en este caso es autoridad competente delegada por parte del presidente del Gobierno. En este caso es evidente, y sería absurdo que yo no lo dijese, que hay una aparente contradicción entre una norma publicada por el Ministerio de Sanidad y la posterior interpretación de esa norma que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha realizado. Insisto, nuestra posición es estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y de resto que el comerciante haga lo que la ley le permite. Pero es que, don David, yo parto de la base de que van a cumplir todos, que mire, que no van a poder estar más de tantas personas dependiendo de los metros que tenga ese comercio. Yo es que parto de la base de que todo el mundo va a cumplir. Claro, entonces, si yo no voy a poder entrar porque delante tengo a 5 personas que están guardando cola, no me la voy a saltar. ¿Y por qué están guardando cola? Porque le han dicho en el comercio que sale uno y entra otro. Luego yo espero que todo eso se cumpla. Por eso le pregunto, ¿y entonces qué? ¿Por qué no se pueden llevar a cabo este tipo de acciones comerciales? Porque al fin y al cabo estamos hablando de una acción comercial. Yo no espero que haya multitudes entrando cuando se abre una tienda, sino que entren ordenadamente, porque todos somos así. Sentido común, Pepe. En principio no se pueden llevar a cabo por la sencilla razón de que, como ustedes saben, ayer el ministro de Sanidad ha expresado de forma literal e inequívoca que en una orden ministerial publicada por el propio ministerio, él la ha interpretado como que las rebajas están prohibidas. Es decir, esa es la interpretación que todos pudimos ayer ver y oír. Por lo tanto, nosotros como comunidad autónoma, en principio no tenemos capacidad para comunicarle al comercio que siga una directriz contraria a la que ayer expresamente estableció el ministro de Sanidad. Por lo tanto, vuelvo a mi afirmación inicial al principio. Esperemos, yo estoy prácticamente convencido de que en los próximos días el ministerio tendrá que clarificar exactamente qué se le permite a los comerciantes y qué no se les permite, porque está claro que la literalidad de esa norma no es igual a lo que ayer dijo el ministro en su entrevista. Por lo tanto, hay un problema ahí que habrá que modificar y que habrá que aclarar. En tanto eso suceda, nosotros como administración autonómica no tenemos capacidad para ir en contra de la directriz claramente emanada ayer del ministro de Sanidad como autoridad competente delegada. Entiendo que están esperando, perdona Nardi, a una nueva rectificación sobre lo dicho en los últimos días. Vamos a irnos un momentito a la calle porque queremos saber qué opinan realmente los afectados, los pequeños y medianos empresarios de Canarias. No se vaya, siga con nosotros porque para ellos las rebajas, Alba, son fundamentales para sacar mercancía, para ese volumen de negocio. Así es, además tienen muchísimas dudas, rebajas sí, rebajas no. Nosotros nos hemos venido hasta la calle Venezuela, en los llanos de Aridane, y quiero que vean que vamos a entrar en un pequeño comercio a preguntar a su propietaria. Buenas tardes, Olga. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me imagino que estarás al día un poquito sobre el tema de las rebajas, ¿no? Sí, ha sido un tema bastante conflictivo y con opiniones encontradas. Yo, francamente, pienso que todos tenemos derecho a las mismas oportunidades, tanto el grande que tiene venta online como el pequeño a pie de calle, pero claro, con un margen y un control en tiempo y forma, respetando las medidas de seguridad, higiene, los aforos, se puede controlar. No obstante, nosotros los pequeños, que no tenemos la opción de acceder a la venta online, quizás, aunque me tachen un tanto de lunática, prorrogar o posponer el inicio de la temporada de rebajas en lugar del 1 de julio al 1 de agosto y tener un margen más de tiempo para ofrecer nuestros productos de temporada, que hemos estado 2 meses cerrados. Quizás no sería una mala idea, no sé. ¿Podría tener usted unas rebajas con medidas de higiene? Rebajas de higiene, imposible. La higiene y las medidas de seguridad las mantenemos, tanto en plena temporada como en rebajas. Se aumentará según vayamos pasando de fase el aforo, pero se controla. Esto no, la gente se está mentalizando que esto es un peligro muy grande, no podemos dar un paso atrás. Entonces, de eso se trata. Pues muchísimas gracias, Olga. Vamos a seguir preguntando, vamos a ir por aquí a ver si encontramos a otro comercio. Hola, buenas tardes.
Vemos aquí, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, estoy preguntando por aquí qué piensan los propietarios de los pequeños comercios sobre el tema de las rebajas. ¿A favor, en contra? A ver, nosotros somos un poquito peculiares porque siempre hemos estado en contra de las rebajas, ¿vale? Porque nuestro comercio es un poco diferente, es un comercio más local, con marcas de aquí, sobre todo marcas canarias, marcas si no hechas en España. Entonces siempre hablamos de pequeños diseñadores, gente que le cuesta mucho más y que ellos mismos pues tampoco te descuentan sus productos, ¿no? Intentamos apostar por ese tipo de comercio. Entendemos que, claro, que se rebaja y que hay distintos tipos de comercio y distintos tipos de productos, ¿no? Pero sí, o sea, por lo menos que se respeten los márgenes y que es muy importante que las grandes marcas no compitan con nosotros, sobre todo con la venta online, porque si no el pequeño comercio no puede salir adelante. ¿Qué alternativas propone? Pues propongo que puntualmente cada uno haga su pequeño descuento. Entiendo que por la situación estamos todos bastante justos económicamente y creo que ahora tenemos que aportar todos un poquito. Puede haber un pequeño descuento o algún detalle con algún cliente, tenemos todos que flexibilizar un poco, pero rebajas de lleno no, es que no podemos sostener el pequeño comercio, ni el alquiler, ni la luz, ni los empleados, nada. O sea, el consumo consciente y todos ayudar un poquitito es lo que yo propongo. Pues muchísimas gracias. Opiniones de diferentes propietarias de pequeños comercios aquí en los Llanos de Aridane. Gracias, Alba. El sentir también de los empresarios. Señor Mille, esta discrepancia, este cambio de criterio por parte del gobierno español puede venir premeditado para beneficiar de alguna manera a las grandes empresas, aquellas que, por ejemplo, lo decía Pepe, tienen esa venta online, son grandes superficies, ¿se lo pueden permitir? Hombre, yo entiendo que no. Yo entiendo que lo que ha sucedido es simplemente que han primado criterios epidemiológicos y criterios preventivos antes que criterios de otro tipo, ¿no? Si se fijan en el contenido y en el tenor literal de la norma, es claro que el gobierno, incluso estableciendo la posibilidad de que sí haya promociones y rebajas online, lo que quiere evitar a toda costa es la posibilidad de que se formen aglomeraciones y no se puedan respetar las medidas de seguridad que se han establecido. Claro, pero hay pequeños comercios en Canarias que no disponen de venta online, que en ese sentido salen perjudicados porque su mercancía no la pueden poner a la disposición de todos los clientes. Evidentemente. De todas maneras, respecto al tema del comercio online, es claro lo que dices, pero si nos fijamos, este problema con el comercio online lo tiene el comercio de proximidad a lo largo de todo el año y con coronavirus y sin coronavirus. Quiero decir que las promociones salvajes y agresivas del comercio online, basta acudir al Black Friday o demás días señalados, son siempre muy peligrosas para el desarrollo del comercio de proximidad. Por lo tanto, no es nada nuevo a lo que se enfrenta ahora mismo el comercio de proximidad respecto al comercio online. Claro, pero en estas circunstancias excepcionales el que peor lo ha pasado es el pequeño y mediano empresario, porque esas grandes empresas han seguido con la venta online y no ha sido así. Han cerrado a cal y canto sus negocios y se nota o denota una falta de sensibilidad también en este caso el gobierno español con estas pequeñas y medianas empresas que necesitan como agua de mayo el que lleguen las rebajas. Exacto. Lo que está claro es que si nos fijamos en lo que ha sucedido desde la apertura de la fase 1, es evidente que siempre ha habido un sector que se ha visto, digamos, o su impresión es que se ha visto perjudicado. Es decir, cuando se abrió la posibilidad de que comercios inferiores a 400 metros pudiesen ya abrir, los comercios superiores a 400 metros protestaron por lo que entendieron que era una discriminación y no estuvieron de acuerdo con dicha medida. Cuando se limita la promoción de rebajas, pues evidentemente el pequeño comercio protesta porque las empresas que sí disponen de comercio online se van a ver claramente beneficiadas. Es decir, el problema es la conjunción entre los criterios epidemiológicos y los criterios empresariales que nunca van a ir de la mano y siempre va a haber un sector que salga perjudicado. Y una última, ¿cuál es el plazo natural de las rebajas de verano? Desde el año 2012 no hay plazo para rebajas, es decir, en el año 2012 hubo una modificación de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y hay libertad absoluta para establecer periodos de rebajas y es en función de la estrategia de cada comerciante. Esos son los plazos de esa libertad de mercado. Pues señor Ville, sí.
Desde luego, ¿no? Porque ellos establecen un periodo de rebajas cuando... Y sobre todo, es que aquí, don David, el problema está en que ni siquiera el comercio online está plenamente hecho, que es que te cobran más algunas veces cuando te llega un producto comprado online por impuestos, que es lo que te ha costado. Y ahora tarda un poquito más incluso. Señor Señor Mille, veremos a ver qué pasa y sobre todo por el bien de todos los pequeños y medianos empresarios de Canarias que se puedan permitir las rebajas, siempre, como usted ha dicho y ha matizado y ha recalcado, guardando esas medidas de seguridad. David Mille, director general de Comercio del Gobierno de Canarias, gracias por aclararlo aquí. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias. Vamos a seguir hablando, en este caso, de política y economía, porque ya hemos sabido que el Partido Popular, en este caso Pablo Casado, ha presentado su propio plan, su plan B alternativo a la propuesta del gobierno español. Lo ha llamado Activemos España. Son una serie de medidas económicas y sanitarias que propone y que pone encima de la mesa como alternativa al gobierno español. Hace una semana, a esta hora, no se hablaba de otra cosa. Procedemos directamente a la votación. En el Congreso se había decidido prorrogar el estado de alarma. Sí, 22, no, 10, abstenciones 14. Queda autorizada la prórroga del estado de alarma. Y a Pedro Sánchez le costó. Las explicaciones que ha dado el Gobierno son más propias de un curandero que de un comité científico de un país desarrollado. Queremos certidumbres y no más chapuzas, improvisaciones y bandazos. No hay, pues, aciertos absolutos, pero sí puede haber errores absolutos. Y levantar el estado de alarma ahora sería un gran error absoluto. Aunque finalmente obtuvo apoyos y lo consiguió. Se levanta la sesión. Pero, ¿hasta cuándo? Después del 24 de mayo, todos son incógnitas. Usted dice que no tiene plan B al estado de alarma, lo cual ya de entrada es una tremenda irresponsabilidad. Lo que dudo es que usted tuviera alguna vez un plan A. Y por ello, Pablo Casado ha decidido lanzar su propio plan. En definitiva, tenemos una agenda para ofrecer a los españoles. Bajo el lema Activemos España, propone las siguientes medidas. No entendemos cómo España aún no ha hecho obligatoria la mascarilla. Por eso, defiende el uso obligatorio de mascarillas y nuevas medidas de distancia social. Más que por franjas horarias, se debería hacer ese distanciamiento también por grupos vulnerables. Se plantea que haya un desescalamiento de horarios de trabajo para evitar las aglomeraciones en transportes públicos. En el bloque económico, su receta tiene varios ingredientes. Reduciendo el número de ministros que tiene el Gobierno y todos los cargos de libre designación y la estructura burocrática hipertrofiada que ha inaugurado este Gobierno hace apenas unos meses. Y también planteamos una agenda ambiciosa de reformas para agilizar la burocracia y para facilitar la inversión, el comercio y la producción en nuestro país. Su plan B también se basa en mantener los ERTEs hasta final de año. Hasta el 31 de diciembre. Y ve alternativa al estado de alarma en el ámbito legal. Acudir a las leyes orgánicas. Esto es la vía que ha utilizado Francia. Saldrá su plan B adelante porque el Gobierno de España ya está pensando en una nueva prórroga. ¿Lo conseguirá? ¿Y qué va a decir el PP ante esa nueva petición de prorrogar de nuevo el estado de alarma aquí en España? Se lo vamos a preguntar al senador del Partido Popular, Antonio Alarcó, que ya está en directo con nosotros. Señor Alarcó, vamos a hablar de ese plan B, de ese plan Activemos España que ha presentado su partido, pero le pido que me espere unos minutos. Vamos a hacer un alto en el camino y regresamos ya. Hasta ahora. Encantado, encantado. Hoy en BTC estará con nosotros un experto en seguridad y movilidad. Tengo una furgoneta con 9 plazas y soy quien traslada a los compañeros al trabajo. ¿Cuál es el máximo que puedo llevar? Mi mujer está embarazada y tiene que ir al hospital a hacerse las pruebas. ¿La puedo llevar en coche? Esta y todas tus dudas las responde José Luis Sebastián, comisario principal jubilado de la Policía Nacional. BTC, ayuda al ciudadano. Ya estamos de vuelta
hablando de ese plan que ha presentado el Partido Popular, Activemos España, con Antonio Alarcó, senador del Partido Popular. Señor Alarcó, gracias por la espera. En primer lugar, ¿el Partido Popular va a apoyar la nueva prórroga que va a pedir Pedro Sánchez del estado de alarma? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Televisión Pública Canaria por permitirme la ventana tan importante de transmitir lo que tengamos que transmitir en este diálogo. En segundo lugar, un sentido pésame a toda la familia de los fallecidos. Y en tercer lugar, el tema de alarma y la ampliación, que ha cambiado la unidad de medida, que ahora ha pasado de 15 días a un mes, según el planteamiento del Partido Socialista y de su presidente, es no. Pero no es un no porque es no porque sí, es un no porque no es necesario, es un no porque hay alternativas legales en España con 5, 6, hasta 7 leyes actuales que hacen que pueda funcionar, y es un no porque el Partido Socialista ni tiene plan A ni tiene plan B, ya lo había reconocido. Nosotros hemos presentado un plan llamado B, porque así se dijo en el Congreso de los Diputados, por escrito, público, con taquígrafo, con 25 puntos, entendible, auditable, demostrable, ante todos los españoles, ante todos los medios, con las preguntas que quieran de los medios, ilimitadas, para poder transmitir lo que queremos hacer. Y usted ha hecho un resumen bastante bien, para mí muy entendible, que resume bastante, y valga la redundancia, lo que han dicho, lo que es el plan de estos 25 puntos, pero nosotros todavía no conocemos ningún plan por escrito, ni ningún informe técnico por escrito, ni ningún portal de transparencia en donde se ponga nada de lo que se ha hecho. Y creo que le quiero aclarar, y siempre lo hago siempre que puedo y me lo permiten, que cuanto mejor, mejor. Y cuanto peor, peor. No estamos en cuanto peor, peor, ¿eh? Cuanto peor, peor para todos. Y cuanto mejor, mejor. Y lo quiero decir de verdad. Y pero, don Antonio, que me parece muy bien todo eso que nos está explicando. Don Antonio, escúcheme, me parece muy bien todo eso que nos está explicando. Soy Pepe Moreno. Lo que le quería decir es que si no aprueban el estado de alarma, entonces ¿qué va a pasar con los que están ahora en ERTE, que sus ERTEs están vinculados al estado de alarma? Que la ley sanitaria lo sustituye, tendrán que... Los ERTE no están vinculados. Vincular los ERTEs al estado de alarma es inmoral. Bueno, pero están. Le podemos poner el calificativo que queramos, pero están, don Antonio. ¿Qué hacemos con la gente que está esperando y dice, es que si me quitan el ERTE, si me quitan el estado de alarma, me tengo que reincorporar? Desde la última aprobación en el Congreso de los Diputados, los ERTEs no están vinculados a la prolongación del estado de alarma. Primero, porque no es necesario, y segundo, la propia vinculación está ya no hecha. Está desvinculada. Entre otras cosas, Ciudadanos también lo relacionó con ese tema. Los van más allá del estado de alarma. Sí, pero en cualquier caso, si quitamos ese estado de alarma, hay otro sistema, esa de la ley sanitaria que usted dice, pero la gente se tiene que reincorporar a sus trabajos, y hay muchos trabajos que ni siquiera reincorporándose se pueden mantener. ¿Qué vamos a hacer con esa gente? No, pero le voy a contar muy sencillo. En primer lugar, no hemos salido de la pandemia, estamos con la pandemia. En tercer lugar, los datos de hoy son terribles. Hay un repunte evidente, y la OMS ha emitido un informe hoy por la mañana donde dice que España está entre los primeros países de Europa en que está habiendo un contagio superior, claramente superior, y con un repunte de fallecidos preocupante. Y es muy preocupante y alarmante. En tercer lugar, lo más importante, don José, y todos los televidentes, es que podamos, que el bicho chino, como yo lo llamo, lo controlemos, porque está entre nosotros, y los últimos datos, que es más grave todavía. Pero, señor Alarcó, un momento. Ese plan B es una forma de escapar a esa derrota política después del acuerdo de Ciudadanos con el Partido Socialista. Recordemos que fue una exigencia de Ciudadanos desvincular los ERTEs del estado de alarma. Ese plan B, o C, si quiere llamarlo así, por la C de Casado. No. Yo creo que es el único plan. Nosotros lo dijimos en anterior, no se puede nunca vincular los ERTE, porque es inmoral, al tema de alarma. ¿Qué tendrá que ver la alarma de una pandemia con los ERTE? No tiene nada que ver, ese derecho está garantizado, está hecho. Vamos a llamarlo falta de protagonismo, ese acuerdo al que llegan Ciudadanos, Partido Socialista, para prorrogar ese estado de alarma. Ahí le faltó protagonismo al PP, por eso ahora presenta este plan C, lo digo, por la C de Casado. El Partido Popular no está buscando protagonismo, el Partido
Popular está intentando colaborar con que no haya menos fallecidos, controlemos la pandemia y que este país salga del decalaje de forma correcta. Gravemente, pero de forma correcta. No está buscando ningún tipo de protagonismo. El Partido Popular en las últimas apoyos que ha pedido el gobierno lo ha dado sin pedir nada a cambio. Por cierto, partidos del gobierno que no se lo han dado y mantienen al gobierno. No estamos buscando protagonismo, estamos buscando que haya menos fallecidos. Queridos compañeros, hoy han muerto en España 200 y pico personas. Se ha caído otro avión. Hoy ha subido los contagios, seguimos sin tener los test, seguimos sin tener el plan epidemiológico. Y esto es lo importante y grave. Y producir un decalaje como lo que se está haciendo, sin tener un mapa epidemiológico y tener una inmunidad de grupo bajísima, es muy, muy grave. Y la posibilidad de repunte hace que sea un tema gravísimo que influye sobre la economía, sobre los ERTE, sobre el turismo, etcétera. Y en ese sentido estamos centrados en eso, de verdad, con medidas concretas, con 25 medidas concretas. Pero yo no conozco ningún plan A de nadie. Pero escúcheme, plan A del gobierno, si usted... estas medidas que impone o que ha recogido el Partido Popular en esas 25 resumidas propuestas conllevan dinero, conllevan gasto. ¿Esto cómo se consigue? ¿Con esa subida de impuestos que ustedes plantean? Subida no, nosotros queremos bajar los impuestos. No hay ningún punto que pone subir los impuestos, ninguno. Es exonerar... Perdón, bajada de impuestos. Pago de todas las personas, empresarias. No, es que si usted me dice subir me pone más preocupado todavía. El primer punto económico es exonerar de pago de los impuestos a los que han caído en esto del coronavirus. A eso me refería. Que las personas fallecidas no paguen ese tipo de impuestos de transmisiones, es mucho menos que eso. Y las medidas que se tienen son medidas principalmente de sentido común, que no es un problema económico en las medidas. Si las leen detenidamente, que están en el portal de transparencia, lo tienen todos los medios, no va por la subida de impuestos. Hacer un pacto sanitario llamado Cajal para favorecer y fortalecer la sanidad pública española no significa dinero, significa el concepto de tener la sanidad como algo importantísimo de forma clara. Crear una agencia de calidad sanitaria, en principio no tiene por qué reportar dinero, es un concepto de claro y evidente para mejorar. Crear una centralización de compras para la pandemia o crear una agencia para que tengamos profesionales, especialistas centralizados para poder actuar en cualquier momento y preparados, no es un problema de dinero, es un problema de organización y de mentalidad científica. El problema de la pandemia no es un problema político. El bicho chino no tiene ideología. El bicho chino está con nosotros y mientras esté con nosotros estamos corriendo el peligro. Y con una inmunidad comunitaria del 2% está gravísimo. El bicho chino ya, el bicho chino, el bicho de todo el mundo ahora mismo. Pero siga con nosotros porque le quiero explicar, quiero que me explique ahora mismo cómo es posible, me equivoqué yo, bajar impuestos y subir gastos, si esto es viable, pero vamos a hacer un alto en el camino porque son las 6 de la tarde, aquí hay preguntas también en la mesa. Última hora, como siempre, Alberto, de la COVID-19. Así es, Rebeca, acabamos de conocer que los consejeros de educación autonómicos se han manifestado tras la conferencia sectorial que han mantenido con el Ministerio de Educación y atentos, dicen que no van a abrir las escuelas de infantil para menores de 0 a 6 años en lo que queda de curso, ya que no creen que sea posible mantener las medidas de seguridad en niños de esta edad. De esta manera rechazan la propuesta que hizo hace unas semanas Pedro Sánchez, lo hablábamos antes, de lo que se podía hacer ya en esa fase 2 para que los padres que no pueden seguir teletrabajando dejen a sus niños de 0 a 6 años en los colegios. Lo acaban de manifestar la mayoría de los consejeros autonómicos que creen que no es posible dejar a los niños en lo que queda de curso de 0 a 6 años. Y de España nos vamos a Francia. Y es que Francia nos acaba de imponer una cuarentena de 14 días a todos los viajeros españoles en respuesta al aislamiento que se va a poner en marcha desde mañana a todos los extranjeros que lleguen, en este caso, a España durante 14 días. Pues atentos porque Francia nos impone esa misma medida de manera recíproca. Y una última hora que acabamos de conocer, en este caso en Canarias, acaba de llegar una patera con 55 ocupantes al sur de Gran Canaria. Se dirige en estos momentos al muelle de Arguineguín. Gracias, Alberto, por esa última hora. Aquí hay preguntas, señor Alarcón. Ahora seguimos en la mesa y seguimos con usted, Pedro Guerra. A ver, señor Alarcón, porque yo hay cosas que no entiendo. Para mí el plan B del que está hablando el Partido Popular no es más que un catálogo de obviedades. Pero bueno, supongo que usted no compartirá... Eso dice usted.
Bueno, claro, claro. No, si me deja terminar, yo se lo explico. Obviamente es mi opinión y iba a decir que probablemente usted no la comparte. Uno, ¿cómo es posible que estemos hablando de que no tiene nada que ver la pandemia con los ERTE? Pues yo creo que es bastante sencillo. La pandemia genera que los ciudadanos tengan que quedarse en su casa y eso genera un parón a cero de la economía. De ahí los ERTE vinculados a la pandemia. Y segundo, acaba de usted decir, es que aún no hemos salido de la pandemia. Y efectivamente, si aún no hemos salido de la pandemia, ¿por qué proponen ustedes el levantamiento del estado de alarma? Porque tal como está realizado, no hace falta prolongar el estado de alarma jurídicamente para que se pueda hacer las mismas misiones con una posibilidad de tener mucho más libertad. Y eso no es necesario. Y le voy a decir una cosa, yo no digo obviedades. Yo nunca diré que usted dice obviedades, nunca. Creo que eso es innecesario. Porque nosotros lo que le podrá gustar a usted más o menos. Yo lo que he dicho es que para mí el plan B es un catálogo de obviedades. Eso es lo que he dicho y lo mantengo. Un momento, espera. Bueno, usted mantiene lo que quiere. Ya termine, señor Alarco, señor Alarco. Siga, señor Alarco. No, yo termino encantado. Es un plan. Yo no conozco ningún plan del gobierno por escrito. Ninguno. Quiero decir que cuando la pandemia actúa en España y se actuó tarde y mal, y hubo un 8M que fue una bomba biológica de primer orden, y tenemos el número mayor de mortalidad del mundo por millón de habitantes, el número de infectados sanitarios mayores de todo el mundo, eso es un motivo importante de que no está funcionando el estado de alarma así, y que para funcionar el estado de alarma así no se funciona y se cambia de día. Antes era 15 días, que por ley era así, y ahora es un mes lo que quieren pedir. Y usted, todos los puntos, los 25 puntos son entendibles y solucionan el problema. Y los ERTES es una consecuencia económica de cerrar la economía, claro que sí. Pero si usted lo relaciona con eso, está chantajeando. Los derechos al ERTE es un concepto económico que hay que tener independientemente de que esté o no la pandemia. Pero es que la economía no se cierra por voluntad ni porque uno quiere. La economía se cierra como consecuencia de la pandemia. Sí, sin duda. Se cierra por la pandemia. Pero a partir de cerrarse por la pandemia, usted no lo debería relacionar. Ya que se cierra, si usted no me apoya en la alarma, no se lo doy. Eso es un chantaje aquí, en Francia, en alemán y en inglés. Clarísimo. Y por cierto, se ha disuelto. Y con respecto a lo de Francia que acaba de leer su compañero, la Unión Europea, y nosotros somos el tercer país importante que está en la Unión Europea, no va a permitir el tema de que se actúe individualmente en los países para el tema del turismo. Va a haber un corredor europeo donde habrá una normativa similar, y ya se hizo una declaración ayer el consejero, el remedio del consejero europeo, el comisario de turismo, para decir que no puede ser así. Bueno, y es importante saberlo. De aquí no se sale solo. Por último, una muy breve, por favor, le pido brevedad. Este virus que usted dice chino, pero que este virus ya afecta, no conoce de frontera, y ha afectado a prácticamente todos los países del mundo. Ustedes lo que proponen en ese plan, Activemos España, es bajar impuestos, subir gastos. Esto, señor Alarco, brevemente, ¿cómo es viable? ¿De qué manera? Pero vamos a ver, primero voy a decir, en ningún punto pone subir el gasto. En algún punto dice reorganizar la burocracia, reorganizar cómo están los ministerios, reducir los ministerios, que tenemos el gobierno más grande de la historia y el más grande de las democracias occidentales, con 23 ministerios, no sé cuántos asesores. Impedir además que en el estado de alarma se hagan cosas que no tienen que ver con la pandemia, tiene que ver con gestos políticos equivocados. Para mí, utilizados de forma abyecta, que no tiene sentido, como lo que era de Pablo Iglesias, como lo que era de la ley de educación, como lo que era aumentar los funcionarios, el cambiar lo de los funcionarios, etcétera, etcétera. Y eso se hace reorganizando el sistema mejor, con una racionalización del gasto correcta. Es conceptual y eso es muy importante. Si no se hace, podrá no hacerse, ya lo veremos. Esto está ya en manos, en el portal de transparencia nuestro, lo tienen todos los medios de comunicación, y yo lo que quisiera ver por escrito es algún informe del gobierno, que todavía no hemos vivido ninguno. No hemos vivido ninguno, por lo que no conocemos ningún plan de ellos. Pues señor Alarcón, senador del Partido Popular, muchísimas gracias como siempre por estar en directo con nosotros en este programa. Encantadísimo y muy amable por llamarme. Muchas gracias. Gracias. Nosotros seguimos.
No, a ver, ¿qué me quieres decir, Pedro? Breve, por favor. Cuando digo del catálogo de obviedades, que es este plan, me refiero a esto. Habla de reorganizar la administración y racionalizar el gasto. ¿Pero cómo? De los autores de vamos a cargarnos la sanidad pública, si de los autores de vamos a cargarnos la sanidad pública. Yo puedo estar de acuerdo con lo que dice, pero ¿cómo lo van a hacer? Son creíbles. No, y lo de las leyes orgánicas que necesitan mayoría absoluta. Perfecto, bueno, vamos a hablar de otro asunto, de una noticia importante que conocíamos ayer tras esa reunión bilateral, Bea, entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Hacienda. Pues sí, Rebeca, vamos a conocer esa noticia. Ha sido una reivindicación constante, el caballo de batalla de las administraciones canarias, incluso antes de la pandemia, y ahora más que nunca, claro está, hace falta dinero, liquidez. Pues tras esa larga reunión de ayer con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se daba el primer paso, luz verde, a que el gobierno regional pueda utilizar esos 389 millones de euros de superávit de la comunidad. Ahora toca negociar y ver cómo se va a repartir todo ese dinero. Nosotros estamos dialogando con ayuntamientos y cabildos, con empresarios y sindicatos, con las organizaciones políticas, para tener un plan, una estrategia, en su momento, que nos permite decir, oye, los recursos que gastemos tienen que ir a ayudar a los vulnerables, tienen que facilitar la inversión pública porque eso tira de la demanda, tienen que promover vivienda, y en eso nos pondremos de acuerdo. Y también se lograron más acuerdos porque el gobierno va a negociar de forma bilateral con los cabildos para que ellos también puedan utilizar su superávit. Y ojo, porque los 88 ayuntamientos canarios quieren hacer lo mismo, utilizar todo ese dinero que tienen parado en los bancos. ¿Para qué? Pues para corregir los desequilibrios, porque para que se hagan una idea, entre las tres administraciones canarias, gobierno regional, cabildos y ayuntamientos, van a dejar de recaudar entre los tres vía impuestos unos 1.547 millones de euros. Y claro está, hace falta liquidez. Más cosas de ayer. Pues la cuestión de ese fondo de compensación estatal, esos 16.000 millones de euros no reembolsables que se van a repartir entre las comunidades autónomas, 10.000 millones de euros para gastos sanitarios, 5.000 millones destinados al impacto económico y el resto a gasto social. Pues claro, en Canarias el impacto de la pandemia ha sido menor que el de otras comunidades. Por eso ayer se pidió que se revisen los criterios y que se incluya el número total de habitantes de la comunidad y el número total de PCR que se hayan realizado independientemente de si hayan sido positivos o negativos. Lo explicaba así el presidente de la FECA y también presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curvelo. Es razonable que se hayan incorporado nuevos criterios para que Canarias tenga una posición mejor, por ejemplo, en el gasto sanitario, contemplar los PCR hechos y no los positivos. En el fondo de los 5.000 millones de compensación se ha abierto la posibilidad de que se incorporen los conceptos no ingresados de los tributos del REF. Respecto del gasto del superávit no se ha precisado, se ha dicho que sí se permite, no se sabe si en la totalidad, si en el 20%. Nardi, Pepe, se ha pedido hasta la saciedad el uso del superávit. ¿Esto es un éxito del Gobierno de Canarias? Esto es un inicio de negociación, pero no es un éxito. ¿Cómo va a ser un éxito cuando estamos escuchando que no se ha fijado el porcentaje, que no se cuenta todavía con el superávit de los ayuntamientos y de los cabildos, que es solo el del gobierno? Y el resto, además, del dinero que va a invertir a nivel nacional el gobierno, que no ha hablado de lo de Canarias, porque yo lo que mucho me temo, nos tememos todos, es que esto sea como un caramelo. Oye, les permito aprovechar el superávit. Sí, de inicio es una buena noticia, pero de inicio yo creo que esto es peligrosísimo y que esto puede tener una doble lectura que nos perjudique a los canarios, porque permite usar solamente el superávit del gobierno de Canarias, pero nos puede quitar todo el dinero que ellos van a repartir para las comunidades autónomas. Y eso a nosotros nos perjudica una barbaridad. Yo, como soy un escéptico de muchas cosas de las que nos dicen los políticos, ni siquiera lo veo así, Nardi. Lamentándolo mucho, yo no lo veo ni siquiera como el inicio. Esto es un enunciado que ya veremos cómo acaba el cuento. Es decir, no sabemos qué porcentaje de ese superávit se va a poder gastar. Si ese superávit no lo van a detraer de luego el otro plan de los 16.000 millones de euros y que por lo tanto no se va a poder repartir.
si ese dinero que vamos a poder gastarnos de nuestro superávit nos lo van a quitar luego en lo que nos podemos endeudar, es decir, no hay absolutamente nada. Ayer lo que hubo fueron buenas palabras, punto. Porque en este momento, No hay tanto nada. Román Rodríguez ¿Cómo que no? como el presidente del gobierno tenían esta reunión y querían, entre comillas, permitir que se anunciara algo en positivo, porque es una petición general en Canarias de que se nos permita ese dinero, que además es canario, porque ha sido que nos hemos apretado el bolsillo para poder tener el superávit, que nos los permita, Bueno. porque somos la comunidad autónoma más perjudicada económicamente, Bien. que nos los permitan utilizar. Y nos están diciendo de entrada, ay, parece ser que sí, vamos a ver cómo lo arreglamos. Yo soy de las que considero que desde el gobierno de Canarias se debe exigir mayor planificación. Pero vamos a ver, y por mayor- aclarar, Pepe. Aclarar. Los 389 millones de superávit que tiene el gobierno de Canarias sí se ha autorizado que se puedan utilizar. Y además en su totalidad y por primera vez. Pero- Esto es lo que nos llega de esa reunión bilateral que se mantuvo ayer. Pero primero nos ha dicho eso, pero en cualquier caso, dándote... Eso es lo que nos cuentan fuentes No, lo que dijo internas ayer que es que estuvieron se en esa iba a reunión. permitir, se iba. Se va a permitir. A futuro, no se va. Se iba y hay que matizarlo. Y ahora entran en juego los segundos escalones para negociar eso. Pero yo insisto, el dinero ese del superávit que nos vamos a poder gastar, ¿nos lo van a detraer del otro plan de los Es 16.000 que el fondo millones? es distinto. El fondo de 16.000 millones de euros Pero es es no que- reembolsable, Pero se tú, va a con los repartir. antecedentes que tenemos, ¿tú te fías de que efectivamente no te vayan a detraer ese dinero que tú te vas a poder gastar? Que insisto, que es un superávit, que en este momento para habilitarte a eso hay que habilitar a los interventores para que puedan realizar eso. Es que tú no puedes hacer ningún plan. ¿Tú crees que por usar el superávit nos van a quitar dinero de ese dinero que nos toque en el fondo de los 16.000 millones de euros, Isabel? Yo estoy convencida que el presidente Ángel Víctor Torres no lo va a permitir, Que no porque tiene es que que ver una sería cosa una con la otra. tomadura de pelo para los canarios y canarias. Yo con los ¿500 de carretera? Y la sentencia. Ah, eso es otra cosa. Claro. Bien, pero yo bueno. vuelvo a insistir, ¿por qué solo hay 4 comunidades autónomas en España que tienen superávit? Solo 4, ¿eh? Una de ellas es Canarias, que es la que más tiene. Pero ese dinero, insisto, porque otros van a decir, mire, como yo no tengo esos 300 millones, a mí me da más. Pero es que los Porque hemos ahorrado, como Bien, decía pero Nardi. vuelvo a decir, si ese dinero es de los canarios, insisto, ese dinero es de los canarios, entonces nos lo van a detraer de las otras cantidades, Hombre, insisto. la yo- idea dice es que no que tiene nada que ver, Canarias pero- No tiene nada que ver, es un dinero no pero, Pepe, reembolsable, no tiene nada que ver con el superávit, Pero Pepe. podría ocurrir lo que ¿Tú crees dice que el Pepe? gobierno, que en este momento tiene una necesidad imperiosa de arrebañar todo el dinero posible, Lo va a intentar, seguramente. no va a decir, como ya le doy a usted 300, fíjate que en la cuenta general nos están metiendo hasta el dinero que nos dan en Pero, los ERTE, Pepe, como si fuera Canarias una cosa tiene aparte. Dices que lo van a pero intentar. Pepe, Canarias tiene derecho a participar en todos los repartos que se lleven a cabo, además de recuperar para Canarias el superávit. Yo Ajá. es que estoy convencida y estoy segura de que este gobierno de Canarias se va a Te esforzar. voy a dar y un se va a antecedente preocupar. de esto que estamos hablando. Cataluña es una de las comunidades más endeudadas, que tiene más déficit, y ya ha pedido de esos 16.000 millones, 4.000 para ellos. Entonces, Ya Canarias vale, pedirá. Perdona, ya lo ha Canarias pedido, pedirá lo pedido, suyo. pero se lo van a pero dar. ¿por Pepe, qué? ya Canarias pedirá lo suyo, Pepe. Pero es que me van Porque a decir Cataluña que como lo usted no está pida. endeudada, mire, yo le dejo endeudarse no, menos. Estoy seguro. Porque aportan más que Vamos a ver, Isabel, Cataluña. Isabel, Yo ¿cuál es tu creo- postura? claro, mi ¿Se postura- permite usar el superávit? Mi postura es que, sin saber lo que va a pasar, entiendo que esos 389, como bien decía Rebeca, ya están abiertos a que se utilicen. No creo que dependa de nada más que ocurra, es decir, sí, de cómo se haga, ¿no? Pero que ya está vía libre. Y con respecto a los otros, a los 16.000 millones, desde luego no tengo ni idea cómo se va a repartir, porque no me parecería nada justo lo que tú acabas de decir, que a Cataluña se le diera más, porque a lo mejor aportan más. Que aportan más es evidente en impuestos. Entonces, yo creo que de eso no se trata. Quien más necesite, quien más lo necesite, más deberá recibir. Isabel. Y Canarias es una de las comunidades autónomas españolas que están en peor situación, como todos La sabemos. peor situación, y además nos deben dinero. Vamos a ver si nos enteramos. Yo- es que eso porque lo estamos separaría. hablando desde la época de Mariano Rajoy con unos Ya, pero dineros eso que sí se que nos no- adeudan. no veo. Es que tenemos Pero si esos tres. son antecedentes. Debería Yo haber creo que tres son aportaciones. A ver, Pero con Pedro, Mariano Pedro, Rajoy, no has intervenido, Como Pedro. dirían nuestros mayores, nos están intentando hacer la cuenta a la pata. Hay una cosa clara. Hay una sentencia por la cual nos tienen que poner 500 millones sobre la mesa. Una sentencia firme del Tribunal Supremo que no admite discusión ninguna. 500. 379 que están
en la administración pública de la comunidad autónoma. 89, ¿te refieres al superávit? Sí, ya son casi 900, ¿vale? Lo que nos correspondería por un reparto lógico, más los ayuntamientos y los cabildos, por supuesto. Eso aparte. Lo que nos correspondería por el reparto de los 16.000 millones, que estamos viendo que el reparto no tiene coherencia ninguna, porque, entre otras cosas, en el ámbito sanitario, que son 10.000 de esos 16.000, se están utilizando unos criterios en función de la tasa de contagiados, cuando Canarias claramente es una comunidad autónoma que ha hecho bien las cosas y tiene una tasa de contagiados muy baja. Déjate que te haga un matiz, porque se va a repartir en función, por ejemplo, el criterio estipulado era en función de las pruebas PCR realizadas. Aquí, sí. Canarias lo que ha pedido es que también se incluya los PCR negativos. Y lo que nos cuentan es que, al parecer, el gobierno español ha accedido a esa petición del gobierno de Canarias de que también se tengan en cuenta esas peticiones, esos PCR negativos, claro que también suponen un gasto sanitario. Lo que dice el Ministerio de Sanidad es que se dará más dinero a aquellas comunidades autónomas que tengan más contagios. Por ejemplo, Madrid, en un claro intento de que Madrid y Barcelona y Cataluña tengan más dinero. Eso es evidentísimo. La incidencia ha sido mayor. Pero yo les invito a que hagan la suma. Ya vamos por casi 1.000 millones de euros que tendrían que estar aquí disponibles para afrontar esta crisis en Canarias, más lo que correspondería por esos 16.000 millones el reparto que fuera. ¿Nos van a venir 1.500 millones de euros? ¿Alguien se lo cree? Pues nos están intentando hacer la cuenta. Yo vuelvo a decir, y luego están los ayuntamientos y los cabildos que en este momento están con la mano extendida haciendo la posición del egipcio y que no hay manera de que nadie se pronuncie ni siquiera. Hemos visto a un Casimiro Curbelo esta mañana en esas declaraciones a la COPE absolutamente constreñido, poniendo muchos peros, porque no se ha hablado de nada para las corporaciones insulares ni para las locales, claro, que es donde el ciudadano toca para pedir las ayudas. Pero para eso estamos en Canarias, por primera vez, con una exigencia, y aquí tenemos un gobierno que está en estos momentos y es el mismo que está a nivel nacional. Y ahora ya no nos vale de que vas a pedir y no vas a pedir. Aquí hay podríamos decir, un grupo de partidos que están gobernando en Canarias y están gobernando en Madrid. Y que en estos momentos siempre Canarias ha sido la gran perdedora. Yo prefiero rectificar antes que lamentar. Y que ahora en estos momentos, sin lugar a dudas, Canarias necesita ese apoyo económico, tiene derecho a ello. Vamos a ver, Nardi, ¿tú crees que...? Estoy convencida que van a exigirle y que si no se va a romper este gobierno. ¿Tú crees que nos van a dar lo que nos toque por esos 16.000 millones de euros y esos 1.500 millones de euros que ha resumido por la sentencia, por el dinero que nos corresponde de los 16.000 y además por todos los impuestos que dejamos de percibir? El debate está en ese matiz que acabas de decir, Rebeca, en qué es lo que nos toque. Porque Madrid piensa que lo que nos toca es una cosa y aquí pensamos que lo que nos toca es otra. Y que de todas las huchas no nos va a... Seguiremos. Hay unos criterios en Canarias se ha pedido que se modifiquen, que se amplíen y veremos qué nos toca de esos 16.000 millones, 10.000 de gasto sanitario. Nosotros también vamos a hablar del plan de activación económica y social que impulsa el gobierno de Canarias. Iñaki Labandera, diputado autonómico del Partido Socialista, José Miguel Barragán, secretario general de Coalición Canaria. Bienvenidos a BTC a los dos. Vamos a hablar de ese plan, de esas medidas, del dinero que se necesita y también si va a haber unidad de apoyo a ese plan. Pero antes, la publicidad manda en este programa, ustedes lo saben, en televisión, y nosotros volvemos a la vuelta de publicidad hablando directamente de ese plan con ustedes. Hasta ahora. Hoy en BTC estará con nosotros un experto en seguridad y movilidad. Tengo una furgoneta con 9 plazas y soy quien traslada a los compañeros al trabajo. ¿Cuál es el máximo que puedo llevar? Mi mujer está embarazada y tiene que ir al hospital a hacerse las pruebas. ¿La puedo llevar en coche? Esta y todas tus dudas las responde José Luis Sebastián, comisario principal jubilado de la Policía Nacional. BTC ayuda al ciudadano.